ora, allí con el dedito acusado, ¿no? Ora. Tengo que orar, diga ahora. Qué lindo. Amén. Quiero que busquen San Lucas 18. Quiero hablarte aquí un pasaje de una viuda. Amén. Dice, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Amén. Jesús le muestra a sus discípulos que deben orar siempre. Amén. Lo que Jesús estaba tratando de hacer con sus discípulos era enseñar. Ahora sí. Hay que orar. Amén. Era de enseñarles, amén. Voy a hablar despacio. Me asustó. Es enseñarles, amén, de que deben orar siempre. Amén. Jesús es el que nos enseña. Muchas veces escuchamos al pastor que viene y nos dice frente a alguna situación, frente a alguna circunstancia, nos viene y nos dice, tenés que orar. Orar. ¿Sí? Y a veces no nos gusta esto, queremos la respuesta ya, que como por arte de magia, así, ¿no? Como con la varita helada venga y todo se resuelva. Pero Jesús estaba con sus discípulos y Él a sus discípulos le estaba enseñando que debían orar. Y amén. Y Él les daba un ejemplo. ¿Y cuándo debían orar? Siempre. Dígale al que está al lado suyo, siempre tenemos que orar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, cuando las cosas parecen estar bien ante los ojos humanos, es como que hay personas que menguan un poco en la oración, como que se envuelven en las cosas cotidianas y se olvidan de orar porque está todo bien. Pero Jesús le decía a sus discípulos, tienes que orar siempre, no tienen que dejar de orar. Amén. No solamente en los momentos que las cosas están difíciles, no solo en los momentos que las situaciones están difíciles es donde debemos orar, sino siempre. Nunca debemos dejar de velar y orar. Y Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Él les estaba hablando y le da un ejemplo. En el verso 2 dice, había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia? Si hasta Él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Amén. Acá el Señor nos deja esta enseñanza de esta viuda que es un ejemplo de persistencia. Amén. Ella era persistente. Era insistente, tenía un caso, tenía una situación que solamente este juez la podía resolver. En la vida nos encontramos con situaciones en nuestras vidas que solamente Dios las puede resolver. Hay situaciones que no hay personas que puedan ser intermediarias o puedan ser las personas que puedan resolverte la situación que estás viviendo, sino que solamente Dios lo
lo puede hacer. Y esta mujer, frente a esta situación con su enemigo, frente a este caso que ella tenía, esta batalla, solo el juez podía dar un veredicto a su favor. Y muchas veces nos encontramos en esas situaciones difíciles, donde solo Dios puede dar un veredicto a nuestro favor. La Biblia dice en Isaías que aunque el enemigo venga como río, aunque venga como ríos, como aguas turbulentas, que venga a querer a llevarse todo por encima, aunque el enemigo venga como ese gigante río en contra de tu vida, Dios dice, yo voy a hacer justicia, yo plantaré bandera de victoria. El Espíritu de Jehová plantará bandera de victoria, dice la palabra de Dios. Es poder confiar en Dios. Para poder confiar debemos orar, debemos acercarnos a hablar con Dios. Y esta viuda, el ejemplo que Jesús le da es que ella en medio de esa situación acudía todos los días. Y muchas veces nos encontramos con que nuestra oración es una vez o dos en la semana, o a veces los minutos que requiere o los segundos que requiere el momento del almuerzo o el momento de la cena o a la mañana cuando me levanto. Entonces acá lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Todos, yo soy discípula de Jesús. Todos somos discípulos de Jesús. Lo que Jesús nos está enseñando, que debemos orar siempre. Siempre debemos estar orando. Amén. Y esta mujer fue tan insistente que dice que este juez se cansó. Y no significa que Dios se va a cansar de tu oración, sino que es lo que nos está diciendo. Si un juez injusto, un hombre que no le importa nada ni nadie, hizo justicia, cuanto más Dios la hará por sus escogidos, cuanto más Dios escuchará tu oración, cuanto más Dios responderá. Muchos están diciendo, Dios no responde mi oración. Y yo te pregunto, ¿estás orando? ¿Estás orando siempre? ¿Estás siendo insistente? ¿Estás teniendo una disciplina de oración? Daniel abría la ventana 3 veces al día y oraba. ¿Estás teniendo una disciplina? En la disciplina, sabes, tú priorizas a Dios. Y tú no le das la sobra de tu tiempo a Dios. Porque cuando tú tienes una disciplina de oración, tú dejas tus tareas, tú dejas todo para orarle al Señor, para hablar con Dios. Pero cuando tú no tienes una disciplina de oración, oras en el momento que te sobra el tiempo. Y a Dios le damos la sobra de nuestro tiempo. Bueno, voy a esperar a terminar con esto, con aquello, después que haga esto, después que haga lo otro, voy a orar. Daniel en la mañana, al mediodía, a la tarde, él tenía una disciplina de oración y Dios escuchaba la oración de Daniel. Él abría las ventanas y oraba y todos lo veían. ¿Saben? Tenemos que tener una disciplina de oración. Tenemos que ser disciplinados en la oración, no fariseos ni religiosos. Sino cuando digo disciplina es porque le voy a dar este tiempo a Dios. Y en el momento que surja algo en ese tiempo, primero está Dios, primero está mi oración. Entonces ahí donde las esferas espirituales comienza a moverse, algo espiritual interno, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas. Dios comienza a obrar en nuestro interior y comenzamos a ver las cosas diferentes. Dios comienza a tratar con nosotros. ¿Sabes? Esta viuda era insistente todos los días hasta que este juez respondió. Yo quiero decirte, Dios quiere responder tus oraciones. Pero ¿por qué a veces no hay respuesta? Porque no somos insistentes. No permanecemos. No permanecemos. Porque no entendemos la necesidad de orar. Creemos que la oración es algo que debo cumplir, es algo que la iglesia dice, es algo que el pastor dice, es algo que el predicador me dice. Y no entendemos qué es la necesidad. Es una necesidad de hablar con Dios. Entonces, si no entendemos que es una necesidad, no vamos a poder llevar a cabo ese tiempo de oración. Es tan importante la oración en nuestras vidas.
Porque es ahí cuando nosotros nos acercamos a Dios. Esa mujer fue constante, permaneció. Cuesta permanecer. Cuesta permanecer. Cuando tú dejas de orar, cuando tú estás orando y luego dejas tu tiempo de oración, te cuesta permanecer en tus convicciones, te cuesta permanecer en la fe, te cuesta permanecer en la iglesia, te cuesta congregarte, te cuesta, y ahí es a donde empezamos a escuchar a la gente que dice, no, me cuesta un montón, no, me cuesta un montón, porque no estás siendo constante en la oración. Tienes que permanecer, tienes que ser constante, tienes que permanecer, porque es ahí donde está la respuesta, es ahí donde Dios te va a fortalecer. Cuando permanezco, cuando no escucho nada, cuando no entiendo nada, o pastora, oro, pero parece que el cielo se volvió de bronce, parece que nadie escucha mi oración. Es ahí donde predicaba la semana pasada, hablaba de la palabra, de creerle a Dios. Tú no tienes que orar por emociones, porque sientas algo. Tú tienes que orar por fe en Jesucristo, que sabes que Él está escuchando tu oración, que sabes que Él está a tu lado, que sabes que Él nunca te va a dejar. Tú estás hablando no palabras al aire, tú le estás hablando a Dios, y aunque Dios no te responda en el momento, tú sabes que Dios está ahí. Tú no puedes desistir, tú no puedes bajar tus brazos porque no sientas nada. Porque Dios no es una emoción, Dios es fe. El justo por fe vivirá, dice la palabra de Dios. Tú debes creerle a Dios y debes tomar la autoridad, tú debes tomar esa palabra de autoridad y decir, Señor, aunque haya silencio, yo sé que tú estás en medio del silencio. Yo sé que tú estás, aunque mis ojos no te vean. Yo sé que tú estás escuchando mi oración. Porque Dios trabaja con nuestras vidas, Dios nos procesa. Hay tiempos donde nos acercamos a orar y sentimos la gloria de Dios, nos doblamos nuestras rodillas y sentimos la presencia de Dios y lloramos y nos tiramos al piso. Impresionante todo lo que vivimos. Tenemos un Padre que nos acurruca, tenemos un Padre amoroso que nos abraza, que nos hace sentir que los está cargando en sus brazos, que está saciando todas nuestras necesidades del momento, se está llevando todas las angustias, los dolores, todo, y Él se hace sentir. Él se hace sentir, salir con los ojos hinchados de haber orado, porque la gloria de Dios estaba ahí. Sentiste la presencia, saliste fortalecido, porque papá te sostuvo en sus brazos, porque Él te consoló, porque Él te apachuchó. Pero hay momentos donde vamos creciendo y ya no pasa eso. Yo ya tengo que empezar a creer. Yo ya tengo que empezar a confiar que aunque papá no venga a apachucharme, papá está ahí. Aunque Él no venga a secarme las lágrimas, Él está ahí para guardarme, para cuidarme. Yo tengo que empezar a confiar que mi Padre sigue estando ahí, me sigue escuchando. Tengo que empezar a crecer. Mucha gente desiste de la oración porque no quiere crecer. Porque se queda con los primeros mimos. Se queda con los mimos de papá, se queda con esas caricias de papá, con que llego a la iglesia y siento la presencia. Estoy viniendo a la iglesia, vengo llorando, hablando con Dios y nos quedamos con los mismos, donde Dios se da a conocer. Como con un bebé. Cuando vienen y lo ponen en los brazos de mamá, aquí está tu papá, y ese bebé la siente. Y el papá, ¿verdad? Pero después el bebé tiene que crecer. El bebé tiene que crecer, no puede ser un bebé eterno. La iglesia también tiene que crecer. Entonces ese crecimiento duele. Duele crecer. El apego. Duele soltarse de mamá, soltarse de papá. Aún
sufre, es estresante para un bebé, llora. Los primeros meses lloran porque no quieren desprenderse. Y cuando mamá viene y los consuela, ya se paró el llanto. Y así es el proceso con nosotros. Cuando sufrimos todo ese proceso, Dios está para consolarnos. Dios está para levantarnos, para darnos todo lo que necesitamos. Pero llega el momento de crecer. Llega el momento donde yo ya tengo que empezar a gatear. Yo ya tengo que empezar a caminar. Yo ya tengo que empezar a hablar. Yo ya tengo que empezar a buscar mi sustento solo. A ir a buscar la memis, ir a agarrar el pedacito de pan que quiero. Yo ya tengo que empezar a agarrar la Biblia. Yo tengo que empezar a leerla. Yo tengo que empezar a decirle a papá lo que necesito, porque estoy creciendo. La oración es eso. Muchas veces dejan de orar muchos, porque no quieren crecer, porque dicen yo voy a orar, pero no siento nada. Dios no está ahí. La verdad que no tengo ni deseo de ir a orar. Es que Dios quiere que crezcas. Es que Dios quiere que creas, que confíes en Él, que comiences a crecer y dejes de ser un bebé espiritual. Que comiences a tomar el pan y a decirle, Señor, aquí está tu pan que sacia mi alma, tu palabra me fortalece, Señor. Tú eres el pan de vida, tú eres el alimento que yo necesito. Estoy aquí para darte gloria, estoy aquí para darte honra, porque sé que tú estás aquí, tú estás a mi lado. Yo no te siento, pero yo sé que estás aquí porque he tomado del pan, he comido tu pan, y yo sé que estás aquí para saciar la sed que ahora siento, porque tú eres el agua de vida que saciará mi sed en todo momento. No hablamos de un bebé. Necesitamos crecer. Entonces, si estás en esa etapa y has dejado de orar por esa razón, porque no siento nada, es porque Dios te está diciendo, tienes que crecer. Te voy a sacar el chupete, te voy a sacar la mamadera y te voy a sacar los pañales. Ay, un día Vicky dijo, ya soy grande. No era tan grande para nosotros, pero ella dijo, yo ya soy grande, soy una niña, ya no uso más pañales. Ella sola dijo, dejó los pañales. La mamadera es de bebé, dejó la mamadera. Y todo lo que ve de bebé ella ya no lo toma, porque ella ya es una niña. Eso es lo natural, es lo normal. También en las esferas espirituales. Necesitamos orar para acercarnos a Dios y conocerlo más. Necesitamos tener un encuentro con Él sobrenatural. Pero para eso debemos creerle, debemos confiar en Él, ser insistentes, ser persistentes, permanecer y no dejar, porque no siento nada. Y sabe, esto no lo tenía escrito, pero me vino ahí. En Romanos 12:12, la palabra de Dios nos dice, Romanos 12:12, dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ya no debemos estar atribulados, tristes por las situaciones que nos tocan pasar. Cuando tú ya comienzas a crecer, tú no puedes estar atribulado, tú tienes que estar alegre por la esperanza segura, porque tú tienes una esperanza segura que es Dios. Él es el ancla de tu fe, Él es el ancla de tu vida. Tú tienes una esperanza segura, Dios está contigo. Tú no te puedes entristecer por situaciones y circunstancias, porque hay momentos en que humanamente pasamos momentos de tristeza, pero eternamente triste, no. Eternamente no. Son momentáneas. Esa prueba, esa lucha, esto es momentáneo y es pasajero, decía el apóstol Pablo. Esto pasará. Entonces, por un momento puedo tener un momento de
dolor, puedo tener un momento de tristeza, puedo tener un momento de quebranto, pero es momentáneo, no es eterno. Hay personas que están eternamente tristes, eternamente depresivos, eternamente angustiados. Y el apóstol Pablo decía, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Hay que alegrarse porque esto va a pasar. Esto me causó dolor, esto me causó tristeza, pero esto va a pasar. Esto es momentáneo. Yo te lo entrego, Señor. Y no me pongo a llorar como un bebé. Y perdónenme, no es a modo de ofensa, por favor. Es a modo de que crezcamos. No puedo quedarme a llorar. Yo ya tengo que tener ese pan, yo ya tengo que haber comido esa comida sólida, como decía el apóstol. Porque usted aquí no toma leche, usted viene aquí y no le da una mamadera, usted come comida sólida. Usted así se tiene que parar, tomar la palabra que se le enseña y pararse cuando usted ora al Señor y poder decirle, ese momento está duro, este momento está difícil, pero este momento va a pasar porque yo estoy creyendo en ti, yo estoy confiando en ti, esta situación es momentánea, esta situación es pasajera, de esto yo voy a salir, yo aquí no me voy a quedar porque tú estás como poderoso gigante para sacarme de este lugar. Debemos crecer. Debemos avanzar, debemos tener paciencia en las dificultades y seguir orando. Ten paciencia, es el fruto del Espíritu, la paciencia. Ay, pastora, eso es lo que más me cuesta, pero es algo que viene solo. Ay, qué fácil que parece. Si el Espíritu se acrecenta en tu vida por medio de la oración, cuanto más te acercas a Dios, cuanto más buscas a Dios, más de que te llenas de Dios. Y el Espíritu está adentro tuyo. El Espíritu se acrecenta. Y si Él se acrecenta, Él no es impaciente, Él es paciente. La carne se va menguando y el Espíritu va creciendo. El fruto del Espíritu es la paciencia. Entonces lo que yo más necesito no es paciencia. Lo que yo más necesito es acercarme más al Dios de la paciencia. Oh, pastora, pero yo quiero tener paciencia. Esto es un protocolo, esto hay que orar, Mucha gente piensa así. Si tú te acercas al Dios de la paciencia, tú tendrás paciencia. Porque es el fruto. Yo debo entender que necesito paciencia, porque voy a tener pruebas, porque voy a tener dificultades, porque voy a pasar momentos difíciles. Yo necesito la paciencia, por eso el apóstol Pablo decía, tengan paciencia en las dificultades. ¿Cuántos están en dificultades? ¿Tienes paciencia? Acércate al Dios de la paciencia. Acércate cada vez más. Lloro, pastora, lloro. Vieron que siempre usted habla con alguien y dice, no, yo estoy orando, pero me cuesta tener paciencia. Pero eso se va elaborando. Tú más te vas acercando a Dios. Es algo en lo que tú no estás pensando en tener paciencia. Tú estás pensando en acercarte a Él. Tú estás pensando en tener un encuentro con Dios. Tú estás pensando en que Él pueda cumplir el propósito que tiene con tu vida. Y entonces la paciencia, el amor, la mansedumbre, la templanza, todo viene añadido. Todo viene añadido. Tú necesitas ese espíritu. Y sigan orando. ¿Por qué desea sigan orando? Porque tendemos a dejar de orar. Tendemos a pensar que no es importante la oración. Sí que es importante. Porque si no, Jesús no se hubiera tomado el tiempo con sus discípulos para enseñarle y mostrarle el ejemplo de la viuda. No se hubiera tomado el tiempo el apóstol Pablo de escribir tantos pasajes bíblicos que hablan de la oración. Porque la oración es importante. Colosenses 4:2 dice,
Colosenses 4:2. Tesalonicenses, con razón no decía lo que yo quería decir. Colosenses. ¿Lo tenemos acá? Listo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. El apóstol decía que debíamos dedicarnos a la oración con una mente alerta. Estar alerta. ¿Qué nos alerta? La palabra. La palabra de Dios se alerta todo el tiempo de los ataques del infierno, de los argumentos, de las fortalezas que Satanás quiere hacer en tu vida. La palabra de Dios es la que te mantiene alerta. Entonces ora con la palabra, está alerta. Tienes que discernir en el espíritu, discernir los ataques del diablo. No son los ataques de tu suegro, no son los ataques de tus padres, no son los ataques de tu familia, son los ataques demoníacos y satánicos que se levantan. Pero tú, mientras estás orando, estás alerta. Tú sabes, si tomas la autoridad de Dios y oras allí alerta, con un corazón y con un corazón agradecido. Nuestras oraciones deben estar llenas de acciones de gracia. Y muchas veces tendemos a olvidarnos de agradecerle a Dios. A veces hay personas que me dicen, pastora, yo no sé cómo orar, o no siento de orar, o no sé cómo orar. Y yo le digo, mira, empieza a agradecer. Porque el diablo te enfoca tanto en lo que te falta. Te enfoca tanto en lo que te falta, que no te deja ver todo lo que Dios te ha dado. Y lo que el apóstol Pablo decía, que debemos tener un corazón agradecido. Entonces, cuando tú no tienes palabras para orar, cuando tú no sabes de qué orar, tú te levantas delante del Padre y dices, gracias Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno. Yo no me merecía ese sacrificio, yo no me merecía esos clavos en tus manos. Yo no me merecía esa cruz que tú tuviste que pagar por mí. Yo no merecía tanto amor. Gracias. Gracias por la familia, Señor. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias porque no tengo cáncer, Señor. Porque estoy sano para la gloria de Dios. Gracias porque mis hijos no tienen que hacer terapia. No tienen que ir a un médico todo el tiempo. No tienen diagnósticos terminales. Gracias, Señor, porque por tu llaga mi familia es curada. Gracias, Señor, porque hoy tomé mate, pero feliz. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que me da. Gracias porque me devolviste la vida, porque estaba muerto en delitos y pecados. Oh, gracias, Señor. Cuando empiezas a orar así, te olvidas. Lo demás no tiene sentido. No puedes doblar tus rodillas y decir, Señor, cambia a mi esposo. Cerrar la boca a mi suegra. Señor, estoy cansado, ya no sé si voy a seguir congregándome. Ay, ahora sí. Si hoy voy, vos no me hablás, no voy más, no voy más, Señor. No, Señor, haz algo con mi hijo, convertilo, no sé, haz algo porque ya no lo aguanto más. ¿Cómo oramos? Gracias, Padre. Porque había muchas estériles, pero tú me hiciste fructífera. Gracias por el siervo que di a luz, porque tú tienes pensamientos de bien con él, porque él es tu siervo, aunque yo no lo vea predicando, yo lo voy a ver predicando. Gracias, Padre, porque tú tienes poder para transformar a mi hijo, para sacarlo de la droga, para sacarlo del alcohol, para sacarlo de la delincuencia. Gracias, Señor, porque el borracho de mi esposo va a predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque hay una mujer que se pone en la brecha, hay una mujer que se pone a clamar. Gracias, Señor, porque ven en tu gloria. ¿Sale? No puedes decirme que no tienes por qué orar. No me puedes decir que no tienes por qué agradecer. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Te falta el enfoque. Por eso Jesús le dijo, miren esta mujer. Enfóquense, por favor. Pongan sus ojos en él. Señor, estoy mal, la estoy pasando mal, no siento nada. Señor, te he deshonrado, pero tu sangre me lava, tu sangre me limpia, Señor. Oh, tú me purificas con tu sangre, tú pagaste por mí, Señor.
Tú tienes que levantarte. Tienes que levantarte a orar. Tienes que levantarte a clamar. Tú no puedes dejar que las circunstancias cierren tu boca de agradecerle a Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es lo que el salmista decía: entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, con alabanza. Tú entras por las puertas de la casa del Señor. No entras pateando piedras, no entras enojado, tú entras agradecido porque hubo una guerra que estuvimos librando en oración para que tú llegues. Porque hubo mujeres y varones que estuvieron orando por ti para que tú cruces esa puerta. Porque Satanás te tenía atado en tu casa, en tristeza, en depresión. Pero hemos orado y hemos clamado y le hemos dicho al infierno: suéltalo. Porque él es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, él va a alabar a Dios. Y tú pudiste llegar. ¿Cómo estás pasando la puerta? Hay alguien que está pagando el precio. Hay alguien que está orando por ti. Y tú entras pateando piedra. ¡Oh! Tú tienes que entrar agradecido. Señor, no oro, no ayuno, no leo la Biblia, no hago nada. Pero aquí hay un pueblo que ora por mí. Gracias, Padre. Porque gracias a esa oración estoy aquí. Gracias a esa oración estoy en pie. Gracias. Y decimos: ¿qué le voy a agradecer a Dios? Yo cuando los veo digo: ¿sabe que me dan ganas de decirle a los hermanos que dicen no tenía nada para agradecer? ¿Sabe? Me dan ganas de venir y decirle: siéntate. El día que entiendas todo lo que tenés para agradecerle a Dios pasa. La gratitud es eterna con Dios. Cada segundo de nuestras vidas hay gratitud. Cada segundo. A él le rajaron la piel, le enterraron esos látigos, le arrancaban la piel. Y tú me dices que no tienes que agradecerle a Dios. Nada de lo que tiene es fruto de tu humanidad. Porque si no tuvieras salud, si Dios no te hubiera abierto las puertas de trabajo, si Dios no hubiera abierto las puertas y te hubiera prosperado para que tú tengas lo que tienes, tú no tendrías nada. Y a veces creemos que todo lo que tenemos es porque yo trabajo duro. ¿Por qué trabajas duro? Porque primero tienes un trabajo, segundo tienes salud, Dios te dio movilidad, tienes tus piernas, tienes intelecto, estás sano. Y me dices que no tienes que agradecerle a Dios cuando doblas tus rodillas, que no sabes qué orar. Por eso mucha gente no permanece en la oración, porque no ha entendido todavía lo importante que es darle gracias a Dios. Cuando tú entiendas eso, no tienes tiempo para pedir nada. Entonces ahí donde tú entiendes la palabra dice: buscad el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tú nunca vas a pedir, Dios añade todo lo que tú necesitas. Tú solo vas delante de Él y le das gracia y declaras la palabra, declaras la autoridad que Él tiene sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo lo que se quiera levantar en contra de tu vida. ¿Sabes? Es eso, la gratitud, ser agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol nos sigue diciendo que no debemos nunca dejar de orar, nunca dejes de orar, dice. Y allí, 1 Tesalonicenses, nunca dejes de orar. Alguien dejó de orar aquí, alguien ha dejado de orar, alguien está viviendo de oraciones prestadas. Alguien abandonó la oración. Tienes que orar. La oración es el pan que necesitas cada día en tu vida. La oración es Dios en tu vida. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de acercarte a Él y estás diciendo: no te necesito, soy autosuficiente, yo resuelvo, yo sé. Estos días Vicky tiene la costumbre de estar diciéndonos: yo puedo, yo sé. Entonces yo le digo: amor, yo sé que vos sabés y que vos podés, pero no está mal pedir ayuda, porque la abuelita te quiere ayudar. Entonces déjame que te ayude. Y a veces estamos así como los niños, y Dios está como la abuelita: déjame que te ayude, porque va a haber momentos que hay cosas que no vas a poder, va a haber momentos que vas a necesitar la ayuda. Cuando nosotros no oramos es porque el ir a Dios, el ir a Él, es porque no necesitamos, no dependemos de Él.
Somos autosuficientes. Yo tengo un día proyectado, yo hoy voy a hacer tal cosa, y ya proyecto mi día, ya proyecto mis horas, pero hago planes lejos de Él. Pero qué bueno es ponerlo a Dios en mis planes, y si mis planes no van con los planes de Él, marcha el plan de Dios. Cada día tiene que marchar el plan de Dios en tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios para con tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para cada día? Que seas agradecido, que lo busques, que ores, que pidas su dirección, que no tomes decisiones apresuradas, decisiones que después te pesan, que traen consecuencias. Muchas veces hay personas que dicen, pastora, ore porque el diablo se ha levantado, el diablo me está atacando. Y sabes, toda mi familia, por ahí te dicen, se me levanta en contra y esto y aquello. Y a veces lo que estás sufriendo son las consecuencias. Personas que te dicen, estoy frío espiritual. Personas que te dicen, no puedo orar, no puedo buscar, todo está mal en mi casa, mi marido, mis hijos, no sé qué pasó, pero de repente el diablo se levantó. Y sabes, lo único que estás sufriendo son consecuencias. Consecuencias de haber dejado la oración, de haber dejado de orar, de haber dejado estar con el Señor como estabas. Y haberle dado lugar a tus emociones, a tu carne. Son consecuencias muchas veces de hablar de más, de murmurar, de criticar. Son consecuencias de meterte en lugares que Dios te dijo, no vayas a esos lugares, no estés con esas personas. Son consecuencias y decimos, el diablo se levantó. No, el diablo no se levantó, son las consecuencias de no pedir la dirección a Dios. Negocios que parecen que son buenos. Negocios que, con esto me lleno de plata. ¿Y Dios quiere que te llenes de plata? Y sí, Dios quiere que... Hay gente que Dios lo va a tener pobre, porque el día que le puse una moneda de más, le saltó todo el orgullo, toda la vanidad, todo lo que tenía dentro. Entonces, con la moneda de menos está quietito, está tranquilo. Y hay gente que va a ser muy rica, porque Abraham era rico. Abraham era rico. Mucha gente en la Biblia era muy rica, pero era el padre de la fe. Sabía guardar su corazón. Dios sabe el corazón. ¿Sabes por qué Dios a veces no te da el auto? ¿Sabes por qué Dios no te da esto, no te da lo otro? Porque sabe tu corazón. Porque emprendes un negocio, emprende otro, y hace otro, porque Dios sabe que ese no es el propósito que tiene con tu vida. El propósito que tiene, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Tienes que creerle a Dios, tienes que confiar en Dios. Camina por donde Dios te está diciendo, porque ahí Dios te va a prosperar, ahí Dios te va a bendecir. Tú tienes que creerle a Dios. Yo no digo que no tenga la habilidad y te esfuerce y humanamente puedas alcanzar muchas cosas, pero alguien paga el precio. Cuando tú desobedeces a Dios, alguien paga el precio. No, pastor, estamos re bendecidos, nos compramos una casa, tenemos un auto, estamos re prosperados, pero alguien está pagando el precio, porque hoy te cuesta congregarte, tus hijos se enfriaron, no quieren congregarse, ya no alaban a Dios. En tu casa es un caos, alguien siempre paga el precio. Siempre las consecuencias vienen. No dejes de orar, no dejes de ser guiado por Dios, no dejes de buscar a Dios. Sigue buscando a Dios. Por eso decía la palabra de Dios, que debes orar en todo tiempo, en todo momento. Ay, me pondrías, por favor. Gracias. Debes buscar al Señor. Ahí, nunca dejes de orar. Se me fue la frase por eso. Nunca dejes de orar. En cualquier situación o en cualquier circunstancia. No dejes de orar. Sigue orando. Si las cosas no se dan como tú quieres, porque las cosas no son como nosotros queremos, las cosas son como Él quiere, porque Él conoce nuestros corazones. Los otros días te hablaba y te decía, hasta los tuétanos, la palabra de Dios, Jesús conoce mi corazón, ni yo me conozco como Él me conoce. Entonces confiemos en el Señor. Si hay cosas que todo el tiempo se traban, todo el tiempo se traban. Sabes, hace muchos años íbamos a comprar nuestro segundo auto, creo.
Tuvo muchos autos pasados porque en ese momento compraba y vendía. Hace muchísimos años. Y había una oportunidad de comprar un auto que era mucho más lindo que el que teníamos, más nuevo, más moderno. Y había otro matrimonio en la iglesia que también quería comprarlo. Y yo me enojé. Y yo dije, al final lo van a comprar ellos, ¿por qué no lo compramos nosotros? Papá. Y me enojé. Entonces, después Dios, porque yo soy una mujer de oración, yo me fui a orar porque supe que esa reacción no estaba bien, era pura carne. Y había que matar esa carne. Entonces, me fui a orar para examinar mi corazón. ¿Para qué quería el auto? ¿Sabe para qué? Vanidoso. ¿Sabe que había en mi corazón? Vanidad. Vanidosa para mostrarles que tenía un auto mejor. Eso había en mi corazón. Yo tuve que ir a Dios. Cuando tú oras, descubres cosas que hay muy guardadas en tu corazón. Las verdaderas intenciones, porque Dios redarguye hasta los tuétanos. Entonces, ¿sabe qué era? Yo una vanidosa. Porque yo no estaba pensando en la voluntad de Dios. Era mi voluntad, lo que yo quería. Y la intención era pura vanidad. Nada más para que vean el auto que tenía. Y ¿sabe? Hay veces que Dios no te da las cosas que tú quieres, porque Dios sabe el corazón. Una zapatilla, una campera, un pantalón, lo que sea, lo mínimo. Dios sabe el corazón. Y hasta que Dios no trate con tu corazón, no te lo va a dar. Y si tu corazón se resiste, quizás nunca te lo dé. Yo pude humillarme y reconocerme. Y dije, Señor, perdóname. Bendice a mis hermanos y que ellos lo puedan comprar porque lo necesitan para congregarse. Porque vienen de lejos, necesitan ese auto. Señor, perdóname y gracias por el auto que tú nos has dado. Porque no tenía nada, Señor, pero tú nos diste este auto. Gracias. ¿Sabes? Cuando oramos, acontecen estas cosas en nuestras vidas. Las verdaderas intenciones de nuestros corazones. ¿Para qué quiero estar?